El Señor les bendiga, hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan. El hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso de la palabra del Señor. Hoy en este día vamos a estar entrando en la lección de la escuela dominical, en el estudio que estamos dando, creciendo firmes en la familia de Dios. Creciendo firmes en la familia de Dios. La lección de esta mañana se titula ¿Por qué tener un listado de oración por la evangelización? Y decía un hermano Leroy, en su libro The Winning Ways, las maneras de ganar, que imagínense ustedes lo emocionante que sería cuando nos enteramos que una persona se entregó al Señor, pero más emocionante el saber que estuvimos orando por esa persona, que Dios nos usó y ahora podemos darnos cuenta de que Dios hizo la obra en esa persona. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo precioso que tenemos de escuchar tu palabra, porque dice tu palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que, Señor, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos y hermanas que están escuchando, para que cada uno de nosotros crezca en la fe, en el conocimiento tuyo, Señor. Pasa el carbón por mis labios, toca mi corazón. Espíritu Santo, ven a estar conmigo como estés con mis hermanos. Ábrenos el entendimiento y gracias. Oramos pidiendo todas las cosas y dándote gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, ¿de qué se trata este tema esta mañana? De que hay poder en la oración, como ya lo hemos dicho anteriormente. Y saben, es algo que no debemos de desaprovechar nosotros los hijos de Dios. Que a través de Jesús, Él abrió el camino para que nosotros pudiéramos acercarnos, dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia. Entonces ahora nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, a la presencia de Dios, y orar, interceder por las personas. Miren lo que decía el apóstol Pablo referente a sus hermanos en Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo estaba orando por sus hermanos israelitas, por su salvación. Y nosotros lo hacemos, yo creo, esporádicamente. Pero en esta mañana vamos a aprender lo importante que es que nosotros estemos constantemente intercediendo en oración por los que van a ser salvos. Así es que vamos a entrar entonces en la lección de esta mañana. Y lo primero que vamos a aprender, hermanos, es cómo nosotros crear una lista de oración por estos hermanos, por estas personas que eventualmente van a ser nuestros hermanos en la fe. Y lo primero es entonces en esta lista es identificar a los amigos o familiares a nuestro alrededor que necesitan a Cristo, para luego nosotros empezar a orar por ellos regularmente. Siempre recuerden que la victoria de nosotros está en la oración. Esta es una pelea, una guerra invisible que se pelea todos los días con el enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Que el Señor lo reprenda, que Él está continuamente obrando en la vida y en el corazón de estas personas para que no crean, para cegarles el entendimiento,
Cuando nosotros estamos orando, estamos rompiendo cadenas, derribando ataduras, derribando muros de incredulidad. Entonces, por eso es tan importante la oración. Y fíjense, el libro nos dice que anotemos los nombres entre 5 y 10 personas no cristianas con las que tenemos contacto. Pueden ser vecinos, familiares, gente del trabajo, amigos de la escuela, etcétera, etcétera. Y podemos ir agregando a la lista. Después, no tiene que ser de un solo viaje a tener la lista completa. Creo que el Espíritu Santo puede ir trayendo personas a esa lista de oración y va creciendo la lista. Podemos tener un papel con esos nombres o como ahora se acostumbra en nuestro teléfono. Y la idea es de que no se nos olviden los nombres y las personas por las que estamos orando regularmente, haciendo uso del privilegio que tenemos de que podemos acercarnos a la presencia de nuestro Dios. Una de las cosas cuando hacemos esta lista es, no sé si les pasa a ustedes, pero muchos de ustedes no tienen amigos no cristianos. ¿Cierto o no? ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues muchas personas, y con el debido respeto en la palabra se los voy a decir, se creen tan santurrones que muchas veces nos convertimos hasta como estilo fariseo, de que sentimos que si nos relacionamos con alguien no cristiano, nos va a contaminar esa persona. Sin embargo, eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús era criticado por los fariseos por juntarse con los gentiles, con las prostitutas, con los enfermos, con los leprosos, con los ciegos, con todos los que no eran aceptados por los fariseos, eran aceptados por el Señor. Y el Señor dijo una palabra que no se me olvida, que dijo que Él había venido a los enfermos y no a los sanos, a los que tienen necesidad. Y nosotros muchas veces, claro que es mucho más cómodo relacionarse con personas cristianas que con no cristianas. Porque el no cristiano pues es un reto, es un reto constante. Sin embargo, hermanos, para cuestiones de esta lista, el Señor nos está moviendo a primero orar para que el Espíritu Santo sea el que nos dé los nombres de esas personas. Y al hacer esta lista, les decía yo, empezar a relacionarnos con personas no cristianas que necesiten del Señor. ¿Y cómo hacemos esto? Pues algunas sugerencias son que comencemos a conocer la gente en el trabajo, tomando la iniciativa. Recibir a los vecinos, tenemos vecinos y muchas veces ni los conocemos. Cuando los vecinos llegan, pues saludarlos y empezar a tener algún tipo de interacción, saludándolos, interesándonos en esas personas. Dice que también participemos en las actividades de la escuela, si ese es el caso, tienes hijos, hijas, nietos, etcétera, en la escuela, pues que nos involucremos en las actividades de la escuela y en los eventos de los vecinos, etcétera, para poder conocer más a estas personas y sus necesidades. Número 2, dice que disfrutemos hacer cosas con ellas. Por ejemplo, hacer ejercicio, invertir un poco de tiempo en algún pasatiempo o en algún deporte. No tiene nada de malo, siempre y cuando nosotros no nos dejemos envolver en las tentaciones que involucra todo esto. Acuérdense que es como si fuéramos embajadores del Señor, enviados con un propósito. Y conforme empecemos a conocer a estas personas, vamos conociendo sus necesidades. Yo tengo la fe y la certeza, hermanos, de que el Espíritu Santo va a empezar a abrirnos el entendimiento
en las personas que van a ser parte de esta lista para empezar a orar por ellos. Número 3, dice: sea amigable y sociable. Parece algo simple, ¿no? Amigable y sociable. Algunas veces, algunas personas no lo son. Y yo lo que les decía, el problema es que no tenemos la vista, no tenemos los ojos del Señor, tenemos la vista de los fariseos, que automáticamente vemos a alguien pecador o que tiene algún defecto, que están haciendo algo malo, e inmediatamente ponemos tierra de por medio. O sea, si nuestra barda es nuestro vecino, medía 5 pies, le subimos a 10 pies para ni siquiera estarlos viendo. ¿Cómo los vamos a alcanzar para Cristo? ¿Cómo nos vamos a acercar a estas personas? Muy difícil. Entonces dice la recomendación que seamos amigables y sociables. En todo momento, hermano, hermana, acuérdate que nosotros representamos a Jesucristo, a nadie más. Nosotros lo representamos a Él. Y estamos comportándonos de la manera que Jesús se comportaría si fuera nosotros en nuestra condición. Entonces, una buena relación de amistad en la que podamos compartir el Evangelio, hermanos, de una manera genuina y afectuosa y personal. Así es que esas son algunas ideas que nosotros podemos desarrollar para que podamos acercarnos a estas personas y poder nosotros compartirles de las buenas nuevas. Ahora, al nosotros acercarnos a estas personas, tenemos que tener presente, hermanos, no sé si se recuerdan, creo que fue la lección número 6, que hablamos de la rueda. Entonces, al nosotros acercarnos a estas personas, tenemos que tener esto en mente. ¿Y a qué me refiero yo con la rueda? Pues, que les decía, la ilustración de la rueda es que en una llanta o en una rueda, el centro es lo que sujeta todo, el rin, la llanta y lo que va pegado al carro, etc. Y ese centro es Cristo. Entonces, hacemos esto, que al nosotros ser usados por el Señor, no nos olvidemos que el centro, lo más importante que nosotros hacemos es que Cristo es el centro de lo que estamos haciendo. Y todo lo que hacemos es en obediencia al Señor. Estamos leyendo la palabra del Señor, estamos orando. Todo esto era parte del estudio de la rueda, hermanos, que dimos. Lo puede repasar. Todas estas lecciones están grabadas. ¿Y por qué es necesario que les diga esto? Porque personas se acercan y se les olvida cuál fue la idea. De repente ya se vieron involucradas en los mismos pecados de las personas y se nos olvida a qué fuimos enviados. Entonces, que nunca se te olvide que el centro de lo que hacemos es Jesucristo. La razón que nos acercamos es porque el Señor nos está usando para algo específico en la vida de las personas. Y la otra cosa que tenemos que recordar también, la ilustración de la mano. No sé si te recuerdas, creo que fue la lección número 6, donde dice que tenemos que oír, leer, estudiar y aplicar, memorizar y meditar. Estos principios tenemos que estarlos aplicando a nuestra vida conforme veamos que el Señor nos empieza a usar cuando nos acercamos a estas personas. Porque simplemente estamos siendo usados para el Señor, para un propósito. Somos instrumentos en las manos del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Bien, entonces ahora ya tenemos una lista, ya el Espíritu Santo nos dio o nos está dando esos nombres de las personas. Entonces ahora empezamos a orar por ellos. Y no solamente que podemos orar nosotros solos, sino que también podemos orar en grupo. Y aquí vienen algunas ideas
muy interesantes que dice guía para la oración conversacional. Entonces dice, número 1, comience a orar en lugar de compartir peticiones. ¿Y a qué se refiere esto? Pues que es importante hablar las peticiones, pero más importante es orar. Porque claro que es involucrar a los hermanos y personas que están a nuestro alrededor, pero lo más importante es involucrar a Dios en este momento de la oración. Que cuando estamos orando, nos estamos acercando al trono de la gracia, estamos delante de la presencia de Dios. Y eso es algo importantísimo para cada uno de nosotros. Y luego dice otra recomendación, ore por un tema a la vez. Y esto, hermanos, cuando estamos orando en grupo, pues, no sé si se han fijado, pero muchas veces cada quien está en su rollo orando como por una cosa. Y en veces es un desorden. Porque yo estoy orando por mi mamá, tú estás orando por tu hijo, el hermano está orando por sus finanzas, el hermano está orando por un carro, el que está allá está orando por la gotera que está en el techo de su casa. Y así. Hay más poder cuando nos unimos, no solamente en oración, sino con un propósito en mente. ¿Por qué vamos a orar? Vamos a orar por la mamá del hermano que está enferma. Entonces todos nos ponemos a orar por una sola petición a la vez. Entonces, orar por un tema a la vez. Número 3, dice, ore brevemente. La mayoría de las personas ora de 2 a 4 frases sin parar. Cuando cada persona ora brevemente, todos pueden orar otra vez. Y esto es hablando en grupo, hermanos. Cuando estamos orando en grupo, tiene que ser orar brevemente. ¿Por qué? Porque le damos la oportunidad a otra persona que el Espíritu Santo puede usar para orar. Y otra de las cosas que sugería el estudio de oración, cuando estamos orando en la lista de estas personas, es que no oremos así consecutivamente, donde hacemos un círculo y al que le va tocando, porque tal vez la persona que está al lado, o sea, se siente en la necesidad de obligación de orar, pero no está preparada. Entonces que más bien como que hagamos una pausa y de repente alguien retoma la oración y luego la otra persona, y ahí podemos ver el mover del Espíritu Santo a quienes el Señor está levantando para orar en ese momento en particular. Dice, a medida que el grupo comienza la oración conversacional, unos momentos de silencio podrían ser necesarios para que la gente tranquilice su corazón y reúna sus pensamientos. Así es que, hermanos, vuelvo a hacer hincapié en que nosotros tenemos poder. Tenemos poder a través de la oración y tenemos poder porque podemos acercarnos a un Dios, no solamente que es bueno, sino que todo lo puede. Entonces empezamos a orar primeramente para que Dios nos dé la lista de esas personas. Y déjeme le digo que antes de que yo diera la clase, yo ya tengo, por muchos años he tenido una lista de personas, algunas se van quitando, otras se van agregando, pero yo he tenido una lista por la cual he estado orando ya por algún tiempo. A lo mejor por esposos de hermanas que no van a la iglesia, que Dios ha puesto carga en mi corazón. Pero ahora a través del Espíritu Santo, mira cómo el Señor trajo esta lección a nuestras vidas. Haz una lista, hermano, hermana. Tómate un tiempo para hacerla, ora al Señor. Que el Espíritu Santo empiece a darte los nombres. Y especialmente personas que no conocen al Señor. Personas inconversas. Así es que mi oración, hermanos, es que el Señor nos ayude, que el Señor nos use para su gloria y siempre firmes en el Señor. Amén. El hermano Alfredo les saluda. Dios te bendiga. Amén.